da muchísimo gusto presentarles a todos ustedes al maestro en ciencias, Cristian Aguilar, quien nos va a estar presentando una ponencia relacionada con el documental que acabamos de transmitir, que es sobre el manejo ganadero y fondo de aseguramiento como herramientas en la gestión del conflicto ganadería-lobo mexicano. El maestro en ciencias, Aguilar Miguel, ha trabajado en el programa de recuperación del lobo mexicano desde 2012 con diferentes instancias, como la Universidad Autónoma de Querétaro, el Departamento de Caza y Pesca de Arizona y actualmente con Naciones Unidas. Sin más, Cristian, es un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Escuchamos perfecto. Ok, entonces, veamos. ¿Ya ven mi pantalla? Todavía no, se está tardando un poquito en conectar la pantalla. Ok. A ver. Ok. Todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Ok. Muy bien, creo que aquí va. Listo. Perfectísimo. Muy bien. Bueno, pues muy agradecido por esta invitación. La verdad es que quiero felicitar a todo tu equipo por esta idea. Creo que es una excelente idea y creo que debería de seguirse repitiendo año con año, ya que esto ha sido muy bueno y bueno, pues ojalá y tengan el ímpetu de seguir haciendo este tipo de eventos. Bueno, como ya le mencionó Jimena, vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo ganadero y el fondo de aseguramiento y de cómo ha funcionado para la conservación o para el proyecto de conservación del lobo mexicano. Hay una frase por ahí de Alejandro Carrillo, que es uno de los ganaderos más representativos en el sentido de la conservación que hay aquí en la región y del cual hemos aprendido mucho, ¿no? Que dice, qué costoso es no saber, y tiene precisamente que ver con ese poder de la información y cómo se puede aplicar para beneficio de diferentes aspectos, ¿no? Y nos muestra una imagen en la que vemos pues una interacción entre la naturaleza y las actividades económicas del ser humano que no está dando fruto, ¿no? Vemos un suelo degradado, vemos un animal, un semoviente vacuno, pues bastante amolado, ¿no? Entonces esto quiere decir que no estamos teniendo un entendimiento con la naturaleza, no estamos de alguna forma entendiendo cuál es el rol que puede jugar a nuestro favor o a favor de la ganadería, la naturaleza, ¿no? Y bueno, viendo esta imagen, pues podemos decir que seguramente está muy expuesto a sufrir depredaciones, ¿no? Ya que vemos, como les comento, una vaca bastante débil que difícilmente podrá defenderse de depredadores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a generar una coexistencia o una relación más íntima con la naturaleza, ¿no? Si no tenemos la información y no podemos entender tampoco esta imagen que ahora les muestro, ¿no? Es una imagen que obtuvimos en 2013 durante el monitoreo de uno de los ejemplares liberados de lobo mexicano, y que durante ese seguimiento nos encontramos con que pues pasó dentro del hato de ganado y pues a lo mejor muchos pensarían que este animal iba
depredar, iba a matar, iba a ocasionar un daño, y en realidad no pasó así, ¿no? Permaneció un tiempo cerca de la zona y siguió su camino, ¿no? Entonces a mí esta imagen me parece muy interesante porque para muchos ganaderos esto podría representar, pues digamos, una imagen que va a repercutir en pérdidas, y no siempre es así, ¿no? O sea, para muchos ojos esto podría ser algo muy malo. Sin embargo, pues con el manejo ganadero y con las herramientas que existen en ese sentido, pues es un elemento más de la naturaleza interactuando con las actividades humanas, ¿no? Entonces, este animal pasó de largo, no causó ningún daño, y pues a mí me gusta mucho esta imagen, ¿no? Porque es el reflejo de que no necesariamente el tener animales cerca del hato van a repercutir en pérdidas, ¿no? Bueno, pues hablemos un poquito de esta especie que pues ha sido muy emblemática, que ha sido muy polarizada en la población aquí en México. El lobo mexicano es un depredador tope, es decir, que no tiene ningún otro depredador que pueda matarlo, sino él más bien es el que depreda. Es un carnívoro estricto y oportunista. Esto quiere decir que, bueno, básicamente su dieta se compone de carne, y no tiene ningún problema en comer carroña, ¿no? Si encuentra por ahí una vaca que murió de alguna enfermedad, que se desbarrancó y que pues está disponible, sin problema puede consumirla, ¿no? Entonces también esta característica pues le confiere un conflicto con los ganaderos, porque muchas veces para el ganadero no es de qué murió, sino quién se la está comiendo, ¿no? Y esa es con quien van a tener el conflicto, ¿no? Es un ingeniero de los ecosistemas que habita. Un claro ejemplo es el caso de los lobos de Yellowstone, ¿no? De cómo el efecto que puede tener esta especie sobre sus presas y sobre otros depredadores puede llegar incluso a tener efectos en la vegetación, ¿no? Entonces, es una función muy importante del lobo, es un ingeniero y puede llegar a modelar esos ecosistemas donde habita. Y lo hemos visto, ¿no? Actualmente en la región donde se han liberado estos ejemplares del lobo mexicano, hemos visto que sí ha tenido un efecto. Contribuye en el control de enfermedades, y pues esto tiene que ver con la selección, ¿no? De sus presas, ¿no? Obviamente un ejemplar de lobo, una manada de lobos va a depredar al venado, va a depredar al guajolote o al pecarí, incluso pues al ganado, pues que se encuentra de alguna forma más expuesto, ¿no? Más débil, que tiene alguna enfermedad, que padece de una buena nutrición, pues son los que van a caer digamos, primero, ¿no? Entonces, ese es el efecto que puede llegar a tener esta especie. Y como les comentaba, ¿no? Ha sido una especie que ha sido muy polarizada, fue prácticamente exterminado en su área de distribución histórica. La historia del lobo ha sido bastante trágica en ese sentido, porque ha sido satanizado, ¿no? Los europeos llegaron a Norteamérica con esa idea de que el lobo era un ser maligno y que había que exterminarlo, independientemente de que tuviera, pues, algún efecto en las actividades económicas, ¿no? Simplemente por cuestiones religiosas se consideró un ejemplar de maldad, y empezó una persecución a tal grado de que tanto en Europa como en Norteamérica se iniciaron campañas, ¿no? Incluso respaldadas por los gobiernos tanto mexicano como estadounidense, para erradicar esta especie, ¿no? A tal grado que a principios de los 70 fue considerado extinto, ¿no? Entonces, en ese punto donde prácticamente lo habían exterminado de su hábitat,
pues empiezan esos, digamos, esfuerzos por recuperarlo, ¿no? Al momento que se dan cuenta que se habían pasado un poquito de la raya, dicen, bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder recuperar esta especie, ¿no? Entonces, más o menos en 1980 se inicia un programa de recuperación, un programa binacional entre México y Estados Unidos, cuyo objetivo es precisamente recuperar esta especie. Se empieza un programa de reproducción en cautiverio, se capturan los últimos ejemplares en vida silvestre en México, o lo que se creía que eran los últimos ejemplares. Hay muchas teorías de que todavía quedaron algunos ejemplares en vida silvestre. Y empieza este programa de reproducción. A tal grado que para 1998, con suficientes ejemplares ya en cautiverio o bajo manejo humano, empiezan a hacer las liberaciones en Estados Unidos, ¿no? En 1998 se hace la primera liberación en Estados Unidos, y esto no pasa en México hasta 2011. En el estado de Sonora se realiza la primera liberación, la cual no tuvo el éxito esperado, y hacen un cambio radical, y se inician las liberaciones en el estado de Chihuahua en 2012. Para 2014 se registra el primer nacimiento de una camada en vida silvestre, después de aproximadamente 30 años de que el lobo estuvo ausente en los paisajes de México, ¿no? Actualmente se está manejando una cifra de 30 ejemplares aproximadamente en vida silvestre. Se han realizado más o menos 13 liberaciones, y se han registrado más o menos entre 5 y 6 camadas nacidas en vida silvestre, ¿no? Recientemente, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, es considerado ya como una especie en peligro de extinción. Antes estaba considerado como posiblemente extinto en vida silvestre, ya fue recategorizado, y esto pues viene a razón de estos ejemplares que se han mantenido en vida silvestre. Y bueno, con todos estos datos como positivos, se preguntarán por qué presentó una foto de un ejemplar de lobo que fue muerto. Pues es que no todo ha sido miel sobre hojuelas. También hemos tenido algunas bajas, y esto precisamente tiene que ver con ese poco entendimiento que la gente ha tenido con esta especie, ¿no? Un problema que se intenta resolver, y que precisamente la plática de hoy tiene que ver precisamente con eso, con esas estrategias que hemos considerado que son importantes desarrollar para poder un poco llevar la información a la gente, y que entienda que el lobo tiene una función y que es importante dentro del ecosistema. Y estas estrategias que estamos desarrollando o que estamos tomando en el proyecto es básicamente lo que es el fomentar el manejo integral de los ranchos, el manejo integral de los hatos ganaderos, en conjunto con un fondo de aseguramiento que de alguna forma otorga compensaciones a los ganaderos que pierden becerros o vacas a causa de ataques de depredadores, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito de lo que consiste cada uno de las estrategias y cómo es que las hemos aplicado. Bueno, yo sé que hay mucha gente que nos ve de otros países. La región donde se desarrolla el proyecto de reintroducción del lobo mexicano es en el norte del país, en la parte noroeste del estado de Chihuahua, y donde básicamente encontramos este tipo de paisajes, ¿no? Son grandes extensiones de pastizales y lomeríos bajos, y para la parte serrana, la parte de la sierra, donde podemos encontrar lo que son bosques de encino, y en la parte más alta, pues bosques de pino, ¿no?
es básicamente donde se desarrolla el proyecto, y los lobos usan ambos ecosistemas, ¿no? Los podemos encontrar en ambos ecosistemas. Está en la parte noreste de Chihuahua, encontramos igual básicamente dos estaciones, ¿no? Lo que es la estación de secas, que es prácticamente todo el año, y la de lluvias, que es básicamente de julio a septiembre más o menos, ¿no? Entonces, con estos paisajes es con lo que tienen que lidiar los ganaderos para mantener a su ganado, y con lo que tienen que lidiar los ejemplares de lobo, ¿no? Ahora, el manejo integral del rancho. Su contraparte vendría siendo lo que es el manejo tradicional. El manejo tradicional es, yo llego al rancho, dejo ir mis vacas y que se estén pues en el potrero, 1 o 2 potreros que pueda llegar a tener en mi rancho, y pues ahí a final de año los junto y veo cuántos becerros puedo lograr, y pues esa es mi ganancia, ¿no? Sin embargo, durante mucho tiempo se ha realizado este tipo de prácticas, y en muchos casos ha llevado a un sobrepastoreo, como lo vemos en la imagen, ¿no? Y a una pérdida de productividad del suelo. Entonces, pues muchos ganaderos empiezan a cuestionarse, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora, pues aunque llueva, pues no hay pasto, no hay zacate, ¿no? Y aquí viene a salir una frase que nos dicen mucho los ganaderos que llevan a cabo un manejo o aplican un manejo en el rancho, ¿no? Y es que cuando llueve no llueve zacate, y a mucha gente se le olvida eso, ¿no? O sea, podrán llover toda la cantidad de agua, pero si ya tienes un suelo degradado, un suelo que no es productivo, pues lo único que va a hacer es seguirse llevando más suelo, no va a crecer pasto. Entonces, con estas observaciones que empieza a tener el ganadero en sus predios, dicen, bueno, pues vamos a hacer algo para que esto tenga una solución, ¿no? Porque mucho ganadero empezó a tocar fondo, ¿no? Empezó a tener pérdidas a tal grado de perder el rancho, ¿no? Porque ya no tenía una producción de animales como para incluso mantener el rancho, ¿no? Entonces empiezan a hacer cambios, empiezan a investigar, empiezan pues digamos, a buscar formas para solucionar estos problemas, ¿no? Y se empiezan a topar con diferentes escuelas, con diferentes teorías, ¿no? Y se empiezan a dar cuenta de que, pues, en realidad lo que ellos venden es pasto, en realidad no venden carne, ¿no? O sea, el negocio de ellos es generar pasto. Si no hay pasto, no hay una buena productividad y no hay una buena calidad del ganado. Entonces, se empiezan a dar cuenta que lo que tienen que empezar a trabajar es el suelo, y que de alguna forma tienen que empezar a tener una planeación general sobre el rancho, no nada más sobre el suelo, no solamente sobre el ganado, no solamente sobre el pasto, sino en general hacer uso racional de todos los recursos posibles dentro del rancho, ¿no? Para tener una rentabilidad que sea un beneficio, pues, para el propietario. Y bueno, pues otra de las frases de los ganaderos que han tenido estas experiencias empiezan a comentar, ¿no? Y dicen, bueno, el rancho es una empresa en la que se tiene que manejar todo, ¿no? Y ese todo incluye a las aves, a las víboras, a los microorganismos, el zacate, las vacas, y empiezan a tener esta imagen en su cabeza, ¿no? La ganadería tradicional pone al ser humano, a las actividades del ser humano como un personaje egocentrista, ¿no? En la que todo debe de funcionar para que él pueda desarrollarse. Sin embargo, pues muchos se dan cuenta que en realidad el ser humano es parte
de ese todo y que tienen que enrolarse de acuerdo a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces, se meten en ese sentido y empiezan a ser parte de la naturaleza. Y esto surge precisamente de observaciones como las que tenemos aquí, ¿no? De repente el ganadero o el vaquero se empiezan a dar cuenta que dentro de o más bien alrededor de las excretas del ganado, en muchas ocasiones se encontraban pues esto, ¿no? Que eran pequeños manchones de pasto y decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí que está creciendo pasto, ¿no? Entonces, en un análisis inicial se empiezan a dar cuenta que, bueno, pues que la orina de la vaca, del becerro, pues tiene minerales y que contribuyen a fortalecer el suelo, ¿no? En muchos otros ranchos, pues por más excretas que veían tiradas, pues no encontraban esto, ¿no? Pero esto pues precisamente funcionó para que se hicieran esos cuestionamientos, ¿no? Y dicen, bueno, entonces, ¿qué más hay en ese pequeño ecosistema que está permitiendo que los pastos crezcan, ¿no? Entonces es cuando voltean esa excreta y se dan cuenta de estas estructuras, ¿no? Y también se dan cuenta de que existen estos pequeños animalitos, ¿no? Y empiezan de alguna forma a observar, se dan cuenta que estos animales entierran la excreta, empiezan a analizar que la excreta es el mismo pasto remolido, ¿no? Pasado por un rumen, y que eso es lo que está haciendo o el efecto que están teniendo. Pues sin embargo otros ganaderos dicen, bueno, pues sí, pero en mi predio no está pasando eso. Entonces ya empiezan a irse más atrás y se empiezan a dar cuenta que pues todos los químicos, todos los desparasitantes pues tienen un efecto, ¿no? Entonces empiezan a considerar estos animales como aliados en ese sentido, ¿no? De que les ayudan a tener o a generar suelos más fértiles y por ende pastos, ¿no? Para alimento para las vacas. Entonces empiezan a sacar todos esos químicos de sus dietas y empiezan a tener esto, ¿no? Entonces, pues al ver que es uno de estos animalitos los que les están ayudando a generar pastos, dicen, bueno, pues algo hay ahí, ¿no? Y es una de las frases igual que me gusta mucho, que se escucha en el campo aquí en la región, que dice, la vida es el eterno reciclaje de una cagada. Y es muy cierto, ¿no? A final de cuentas, es estar reciclando, ¿no? Esta excreta es la misma que en algún momento se va a convertir en pasto. Entonces, en el sentido de que se dan cuenta de que los animales, los escarabajos, los están ayudando a regenerar el suelo, a regenerar los pastos, dicen, bueno, pues también están estos animales y seguramente también tienen algún rol en el ecosistema. Entonces, pues vámonos dejando, ¿no? Vámonos dejando, vamos buscando la forma en que las interacciones negativas sean menos, vamos dejándoles sus alimentos naturales, y se empiezan a dar cuenta que en realidad es eso, ¿no? Que respetando la naturaleza, los depredadores atacan a sus presas naturales y dejan en paz a su ganado, ¿no? Y por ahí hay unos comentarios de algunos ganaderos que les decían los abuelos, ¿no? Decían, yo tengo un pacto con el coyote, porque digo, a final de cuentas el lobo es una pieza que ha sido relativamente nueva. Fue introducido en 2012 aquí en Chihuahua, como les comentaba, pero el coyote siempre ha estado presente, al igual que el oso, ¿no? El jaguar, el puma, esos siempre han estado presentes, ¿no? Entonces, decía el abuelo, decía, yo tengo un pacto con el león, que se refieren al puma. Yo tengo un pacto con el león. Mientras yo no le mate sus venados, él no me va a matar mis becerros. Entonces, ese es un poco el entendimiento que la gente, no solo la nueva, sino también la vieja se había percatado de eso, ¿no?
de que respetando los animales, las presas naturales de los depredadores, iban a generar un escudo para proteger su ganado. Entonces, esta escuela empieza a tener como parte de sus normas o de sus enseñanzas el respeto a la naturaleza en general, ¿no? Y el respeto a las presas naturales de los depredadores. Entonces, es muy interesante que ese tipo de tendencias en la que ya el manejo integral de los ranchos está considerando precisamente estos puntos, ¿no? Recuperar la flora y la fauna, secuestrar carbono en el suelo, entonces, con la finalidad de producir ganado de calidad, ¿no? Y todo tiene este ciclo para este tipo de manejo integral del rancho. Uno es planificar a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cuánto ganado quieres tener? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? Y cuál es la inversión que vas a tener, ¿no? El siguiente paso es pues, hacerlo, desarrollarlo, no solo dejarlo plasmado en lo que es el papel, ¿no? Sino implementarlo, estar constantemente monitoreando estos resultados, si era lo que teníamos planeado, si va por el rumbo, pero si no va por el rumbo no pasa nada, ¿no? Simplemente adaptamos, anotamos qué es lo que funcionó, y descartamos qué es lo que no está funcionando y volvemos a empezar. Y esto es un constante, ¿no? Todos los años se tiene que aplicar este ciclo con el objetivo de producir ganado de calidad y tener una mejor rentabilidad en el rancho, ¿no? Pero lo importante o lo que nos llamó mucho la atención es precisamente que empiezan a considerar a la flora y a la fauna como parte del rancho, como parte integral de esos recursos que puedes utilizar para mejorar tu ganadería. Y con estas observaciones y obviamente con el paso de los años y el estar en interacción constantemente con los ganaderos, visitar sus ranchos para realizar monitoreos de los ejemplares, pues empezamos a aprender de ellos, que yo creo que ha sido lo más importante. Nos dejamos de los conceptos tradicionales de conservación, nos quitamos ese chip y empezamos a aprender de los ganaderos. Empezamos a escucharlos, empezamos a conocer sus preocupaciones, empezamos a tomar su conocimiento y empezamos a generar alianzas. Entonces, con base en eso, en 2017, cuando empieza el proyecto de GEF Especies, del lobo mexicano en la región, y ya con el conocimiento adquirido de la Universidad de Querétaro, que ha sido la que ha estado trabajando desde 2012 aquí en la región, empezamos a generar aliados, empezamos a juntarlos y empezamos a escuchar sus preocupaciones. Y nos dimos cuenta de que existen al menos 3 categorías de ganaderos o de productores ganaderos. Los que ya están totalmente convencidos y que llevan totalmente un manejo integral del rancho, que conocen los conceptos, que han implementado un sinfín de veces muchas estrategias y que nunca, bueno, que no se han rendido, que han seguido adaptándose y han tratado de ver cuál es la mejor forma para manejar su rancho. Los que están en ese punto intermedio entre decir, pues sí me llama la atención lo que hace este compañero, pero pues me parece que es muy arriesgado el implementar estrategias nuevas, mejor seguimos con la que nos enseñó el abuelo, pero que están en ese punto como intermedio, ¿no? Y los ganaderos que están totalmente renuentes a tener un cambio, ¿no? A decir, no, o sea, mi abuelo hizo la ganadería así, mi padre hizo la ganadería así y yo tengo que seguir la ganadería así. Entonces, juntamos una mayoría de ganaderos que ya tienen una amplia experiencia, un número intermedio de los ganaderos que están en ese de convencimiento, unos pocos de los que están, digamos, de una forma renuente, ¿no? Y el objetivo es que estas ideas renuentes no generen una onda de choque
con el resto de los ganaderos, sino más bien que empiecen a escuchar lo que se comenta y cómo es que estas nuevas teorías han ayudado a mejorar la ganadería. Entonces los reunimos, los invitamos una vez al mes a un desayuno, y generamos temas de interés de ganadería, ¿no? Les llevamos una plática de conservación, de educación ambiental y un tema de ganadería. Entonces se hace una mesa de discusión, se generan ideas, se generan dudas y hay esa interacción. Entonces la idea es generar un efecto en el que la gente que ya tiene más experiencia en ese sentido convenza tanto a los que están en esa fase intermedia y empiecen a clavar esa espinita de duda en la gente que todavía tiene esas ideas tradicionales, ¿no? Entonces, les llevamos información de conservación y en muchas ocasiones les llevamos un experto, es decir, un integrante de la academia que sea experto en diferentes temas y que les dé una plática, que les ayude con consejos, con conceptos para mejorar su rancho. De igual manera, este grupo de ganaderos que estamos invitando a estas pláticas, los hemos invitado a pequeños congresos. Aquí les muestro un congreso que se llevó a cabo en una reserva de la biosfera con precisamente ganaderos que están o que tienen sus tierras dentro de estas áreas naturales protegidas, ¿no? Muchos de los ganaderos que nos acompañan igual están inmersos en un área natural protegida, que es en la reserva de la biosfera de Janos, aquí en Chihuahua, y acudimos a la reserva de la biosfera de Mapimí, en donde hubo este intercambio de ideas, hubo este intercambio de experiencias, ¿no? Y se dio un diálogo, una retroalimentación entre los diferentes integrantes de los grupos, se analizaron cuáles han sido sus problemáticas, cómo las han solucionado. El grupo de aquí de Chihuahua les mostró cómo ellos van haciendo el trabajo. Y algo que nos ha parecido muy interesante, que son foros de intercambio de experiencias en cuestión de ganadería, ¿no? No solo es el desayuno, o no solo es el aula o el pequeño congreso, sino también nos los llevamos al campo, a los predios de los ganaderos, ¿no? Y ahí observando los pastos, observando el suelo, observando el ganado, observando el coyote tal vez a lo lejos o el venado a lo lejos, ellos van platicando cómo se han enfrentado a diferentes problemáticas y cómo las han resuelto. Aquí, como parte de estas reuniones, igual cada mes programamos una visita a los diferentes ranchos de los integrantes y hacemos lo mismo. Vamos al rancho, el dueño del propietario del rancho nos platica qué ha hecho, qué no ha hecho, qué problemáticas tiene, y el resto de los ganaderos pues toma nota, da consejos, hace una retroalimentación. En mi rancho me pasó esto y lo solucioné aquí, pero yo veo que te está faltando este recurso. Es precisamente ese intercambio de información. Y siempre tratamos de ir acompañados de personal de alguna instancia, ya sea gobierno estatal, municipal o federal. En este caso, los que siempre nos han acompañado ha sido gente de la Universidad de Querétaro, de la Asociación Civil ITSENI, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y obviamente pues el proyecto, ¿no?, de Geoespecies, con el objetivo de escuchar sus problemáticas y de proponerles, de acuerdo a los recursos y de acuerdo a las convocatorias que tiene cada instancia, ver cómo podemos interactuar y colaborar para solucionar problemas, ¿no? Entonces, se ha generado un grupo bastante constante. Actualmente somos 18 integrantes. Yo no soy ganadero, pero me considero amigo de los ganaderos, entonces también me incluyo en esos 18, ¿no? Pero son 18 personas que cada mes están constantemente presentes, se abren espacio en sus agendas con tal de estar ahí, ¿no? Entonces,
esto ha generado una dinámica bastante interesante en ese sentido. Pues es eso, ¿no? O sea, visitar los ranchos, ver cómo es que han regenerado sus suelos, qué estrategias han implementado. Aquí vemos, por ejemplo, con un apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el dueño de este predio trabajó lo que son las cárcavas, ¿no? Las cárcavas es precisamente esa erosión que se da por escurrimientos, y vemos cómo empieza a estabilizarse con vegetación, ¿no? La idea es que esto empiece a llenarse de vegetación y que el suelo, pues obviamente recupere esa fertilidad para generar zacates o pastos para, pues para la ganadería y para la fauna, ¿no? Porque pues no nada más es la ganadería, sino como les comentaba, también es la fauna. Entonces, pues interesante, ¿no? Porque mucha gente de la que invitamos en su vida había visto estructuras de este tipo, ¿no? Entonces, cuando uno les explica, dice, ok, yo también tengo ese problema, pues vamos viendo cómo lo solucionamos y vamos viendo si alguna de las instancias que está aquí puede apoyarme para empezar a realizar este tipo de obras en mi predio. Y no nada más son estas obras, hay muchas otras, ¿no? El keyline, los gaviones, que son más o menos estas estructuras, pero con alambre, con llantas, diferentes estrategias, ¿no? El objetivo es precisamente eso, recuperar la productividad del suelo y genera, bueno, la infiltración de agua al suelo y generar refugios para fauna. Se llevan a cabo también lo que son talleres teórico-prácticos, en los cuales se lleva a gente especializada con algún tema. En este caso, por ejemplo, fue la interacción de veterinarios con ganaderos, ¿no? La idea es también llevarle la información a veterinarios en cuestión de conservación, porque pues a final de cuentas hay una interacción o hay una relación muy directa entre los veterinarios y el ganadero. Entonces estamos tomando como aliados a los veterinarios para que ellos también tengan o generen un impacto en los ganaderos, ¿no? Estos, como les comentaba, ¿no? Son teórico-prácticos. Vamos a los ranchos, vamos a los corrales y empezamos a desarrollar diferentes estrategias, ¿no? O a pasar información sobre diferentes estrategias de manejo del ganado. Se han generado actividades económicas alternativas, como lo es la producción de carne orgánica. Este año iniciamos con el proceso. Esperamos que durante todo este año se lleve ese proceso de elaboración de bitácoras y el plan de manejo orgánico, para que el próximo año la agencia certificadora nos evalúe y, si es posible, nos otorgue el certificado de producción de carne orgánica. Entonces, es una alternativa que les ha gustado mucho a los ganaderos, que están muy entusiasmados y que sobre todo viene a un poquito el atacar la variación en los precios del ganado, ¿no? La producción de carne orgánica es un negocio bastante rentable que se ha buscado hacer enlace con mercados internacionales y que podría dejar una mayor ganancia a los productores, ¿no? Entonces esperamos que el año que entra seamos la segunda o el segundo grupo de ganaderos en México que posee este certificado. Y al final de cuentas, de todas estas estrategias, lo que buscamos es generar lo que nosotros llamamos el efecto dominó. Aquí vemos a uno de los ganaderos cómo se está tomando una foto en el predio del vecino, ¿no? O sea, aquí está, si pueden ver en esta imagen, cómo es que del lado derecho se ven los pastos y del lado izquierdo se ve un terreno pues bastante sobrepastoreado, ¿no? Entonces la idea es que el vecino le pregunte al otro, bueno, pues ¿cómo le estás haciendo, no? Si lo único que nos divide es este cerco.
Entonces, la idea es siempre invitarlos al grupo. Pues vente a este grupo, vamos a escuchar lo que la gente tiene que decir y ahí vas a saber cómo le estamos haciendo, ¿no? Para que al final de cuentas ellos también se involucren en ese sentido. Y ha funcionado muy bien. Tenemos muchos ganaderos que llegaron al grupo precisamente por esto, ¿no? Porque la gente piensa que esto es resultado de invertir mucho dinero y en realidad no es así, ¿no? Es cuestión de invertir solo tiempo y trabajo dentro del rancho. Otra de las herramientas que hemos utilizado y que es pues de acuerdo a lo que he escuchado en las pláticas que se han llevado a cabo en estos días, pues es como muy cuestionable, ¿no? Pero que consideramos que puede contribuir de gran manera. El Fondo de Aseguramiento Ganadero es un fondo que contrata la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y que busca proteger el patrimonio de los ganaderos, que consiste básicamente en distintos tipos de seguros y que el recurso viene de instancias como es la Secretaría de Desarrollo Rural a nivel federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal y el recurso que logra recuperar el fondo de estos seguros es reinvertido en estos otros dos seguros, que es el de eventos de alta mortalidad y el de ataque por depredadores, ¿no? Todos estos seguros son gratuitos. Cuando el ganadero llega a las oficinas a hacer el registro de su ganado, automáticamente es poseedor de estos seguros, ¿no? Incluye seguros por enfermedades exóticas, seguro por envenenamiento con plantas tóxicas, por inundaciones, por nevadas, por vientos fuertes. Si se daña la infraestructura ganadera, pues también reciben un pago. Protección al productor, incluso el mismo productor tiene un seguro que en realidad no es no es mucha la cantidad de dinero que se le otorga, pero hay una aportación por parte de esta institución para que pues los beneficiarios del productor pues puedan tener un recurso extra, ¿no? En el caso de la pérdida del productor. Y tenemos lo que es el de ataque por depredadores, el cual funciona de una forma muy sencilla, ¿no? Se da el evento de depredación, el ganadero tiene que hacer una llamada a este número reportando lo que pasó, con algunos datos pues básicos como su CURP, su IFE, su dirección, cómo puede llegar el técnico al sitio del siniestro, y se le otorga un número de aviso. Entre 2 y 3 días después tiene que llegar el técnico. Obviamente el productor tiene que resguardar el animal que ha sido depredado, ya sea metiéndolo en costal o echándole piedras encima, tapándolo con ramas. La idea es de que se guarde la mayor cantidad de evidencia posible. El técnico llega al sitio, hace la revisión, hace un análisis de las evidencias que encontró. Si considera que fue realmente una depredación, de acuerdo a las evidencias, pues se le hace el pago más o menos de entre 15 días a 2 meses más o menos el pago, o se le entrega la remuneración directamente al propietario, ¿no? Entonces, es como funciona. Y las primas que están aseguradas con este seguro para el de muerte de depredación, ok, básicamente son estas, ¿no? Entonces, es como se ha participado, es como funciona el seguro, y nosotros hemos generado alianzas con el seguro. Nosotros hacemos lo que es la difusión de la información. El seguro nos ha capacitado y nos ha facultado para atender estos eventos. Les enseñamos a los ganaderos de que en realidad no es tan fácil engañar a los veterinarios, que ellos revisan profundamente el cadáver y que ven marcas que realmente dan por hecho que el evento de depredación.
les enseñamos a recabar toda la información en cuestión de arrastraderos, en el caso de pumas, excretas, huellas, y de cómo pueden identificar al posible depredador de acuerdo a cómo encontraron el cadáver y las huellas, ¿no? Les da una capacitación para eliminar atrayentes. Y también hemos participado con lo que es el gobierno municipal, de los sitios donde se encuentran los ejemplares de lobo, para buscar formas de comunicación más eficientes para poder dar aviso al fondo. Sabemos que en muchos lugares de la sierra no hay señal de teléfono, ni celular, ni cosas así, entonces nos hemos aliado con los comisariados ejidales para que ellos, a través de radiocomunicación o de personas que están constantemente subiendo y bajando de la sierra a hacer algunas compras o eso, puedan traernos la información o avisarnos para nosotros atender ese evento. Y bueno, para finalizar, pues es otra vez con la frase, qué costoso es no saber, ¿no? Porque a final de cuentas, si nosotros no tenemos esa información, pues seguimos teniendo un rancho poco productivo y tenemos pocas ganancias, ¿no? Entonces, es de lo que hemos aprendido un poco de la interacción con los ganaderos. Este es mis correos. Estamos en la Reserva de la Biosfera de Janos, participando con el programa de las Naciones Unidas. Cualquier pregunta, cualquier consulta, con toda confianza pueden enviarme un correo, y en todo lo que podamos ayudar y que podamos colaborarles, estamos en la mejor disposición. Por su atención, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, creo que me pasé un poco de tiempo, pero bueno, creo que podríamos haber seguido hablando mucho más tiempo, pero tratando de resumir. Muchas gracias por la atención. Sí, muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un honor tenerte aquí platicando de estas estrategias de manejo ganadero como otra alternativa para favorecer la coexistencia, más allá pues del cerco eléctrico, de las medidas tradicionales, sino pues mejorar la economía del ganadero. Si nos podrías mostrar el correo de nuevo, nos llegaron varias preguntas, pero sí, justo estamos un poquito sobre tiempo. Hoy tenemos un programa para los que no habían llegado a las 9 de la mañana, un poquito diferente. Vamos a hablar de oso andino, es una plática extra, y vamos a también hablar la plática de Eduardo Chanquín, que ayer no se pudo conectar por temas climatológicos, pero bueno. Cristian, muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quieras añadir? Agradecerles y felicitarlos. Jimena, tenemos ya bastante tiempo de conocernos y siempre has tenido ideas muy buenas. Qué bueno que ahora estás saliendo con gente que también tiene ideas muy buenas y que se está viendo reflejado en esta gran evento, y ojalá y puedan repetirlo, y pues mis felicitaciones. Qué bueno que lo están haciendo, y ánimo. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias por las palabras. Y sí, vamos a continuar haciendo esto. Vamos a ver hacia dónde podemos llevar estos temas de Latinoamérica coexistiendo con la fauna.